This meeting is being recorded. Ok, la vemos, ahora hay que oírla. Tararirarirarira. Sí, Miguel, la partitura se ve. Estamos esperando que nos las pongas en el audio. No se oye, Miguel.
Una clase de alta tecnología hoy día. Un poco diferente, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, este es ¿Por qué no nos haces tocar? Para que... sí, sí, mm, Volvemos a capo. Para probar nada más, porque lo que yo creo que falta es una señal un poco diferente, ¿no? Porque tiene siempre esa cosa de pa, tapete y después turi, pequeños fragmentos melódicos, ¿no? Son más o menos los principios que tienes también en las otras dos secciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto le pones como achacatura? Mi sol, por ejemplo, a ver, intenta ¿en cuál de todas las? aquí. Este mi como achacatura y el sol largo, ¿no? Mi sol. Ok, lo pongo ahora. Sí, sí, a ver, intentaremos. O sea, no quiero que voses lo que tienes, pero no sé si puedes salvar y tener una copia para trabajar, Sí, sí, puedo. manipular un poco. Eso como achacatura y el sol largo, ¿no? Aquí No, vamos no, a pero ¿dónde ver. estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Es el sol tiene que moverse. El mío estaba bien donde estaba. A ver. Sí. El sol, ¿cómo? La achacatura es hacia el sol. Claro, es el mi así y aquí el sol.
mm, o sea, borro ese primer mi El negra. mi, el mi lo conviertes en achacatura y le pones el sol. Ah, ya. Entonces lo subo, digamos, al mi. Claro, claro, el valor sería del sol, el mi es un valor extra, ¿no? Sería algo así y le añado una chacatura. Al mi, el mi achacatura. Ecco. También le haría su... Eso está bien eso. Pero también creo que era armónico el mi también, ¿no? No, esto dejando donde está, el resto dejado donde está, tranquilo, tranquilo. ahora sí, entonces estaría. A ver, Ahora le pongo play. igual aquí, papá, igual aquí, ¿no? Tatán, esa señal que se repite, ¿no es cierto? Claro, porque es la... Aquí también le... ¿No te parece que tiene un impulso un poco más caracterizante? Sí, sí, justamente es... le da Otra otro dinámica, ¿no? dinámica, exacto. Ahora, este sol, yo te- eh, este sol, ¿no es cierto? Ajá, sí. Podría ser inclusive más largo. A lo que yo quiero irme es que este sol considero siempre esa idea de la línea recta, ¿no es cierto? Mm, La definición de la línea recta, ¿cuál es? una sumatoria de puntos. La sucesión de puntos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este sol podría, si este sol fuera con con una lupa, agrandas el trazo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ves aquí? Verías esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo, esto va a estar igual, pero lo que yo voy a hacer es ahora, tati, o sea, voy a elaborar de alguna manera, voy a jugar como si fuera esto, ¿sí, no? La línea voy a agrandar y voy a escuchar el detalle y después me voy a volver ahí a esto. ¿Y cuál era el desarrollo de la línea? O sea, el desarrollo es que primero hago la línea, Ajá, la agrando con mi lupa, ¿ok? Le voy sí, creciendo y de pronto se hace así. Agrando mi lupa y voy a ver esto. Después saco la lupa y vuelvo a lo de antes, ¿no? O sea, la inversión de esto, ¿no? De aquí a aquí voy también atrás, ¿ok? sí. ¿Eso qué quiere decir en términos de
de elaboración. Lo que yo me haría en ese caso sería aquí una sucesión de aquí, por aquí empezaría y después esto de aquí entraría aquí, ¿no? De sol. En el sol me escojo una sucesión de arabesco de armónicos, como las sonoridades en armónico. ¿Te das cuenta? Sí, sí utilizo. Lo que tendrías que hacer es hacerte una tablita de estás en la primera cuerda, me imagino. ¿En qué cuerda estás Sí, aquí? primera cuarta. Primera cuerda. O sea que este es sol, la de mi sol. Do, mi sol. Sí. Entonces, en la segunda cuerda, do, mi, sol, re. No, segunda cuerda estás aquí. En la segunda cuerda, que es un, no, en la primera cuerda, en la tercera cuerda, que es un sol, ¿no? Yo empezaría así. La de la viola del sol, que sería segunda cuerda. No, tercera, cierto. Tercera cuerda, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Pues sería esta, ¿no es cierto? Esta nota. Entonces, sol. Este es un armónico. Aquí, pisando aquí, tengo la doble octava. Do, si, re, do. Y salto a otra cuerda más arriba. Y en cada cuerda me ubico los armónicos de sol. Por ejemplo, en la cuerda del re vas a tener el re, el fa sostenido, que son armónicos de sol. En la primera cuerda, la, do sostenido, tienes el mi, que tiene una relación con el sol, la quinta. Y en la primera cuerda tienes el do y el mi. Entonces, hacerte una sucesión ¿no? Con los dedos se va a hacer eso. Pero lo que va a sonar es esto. Entonces, aquí lo que yo tengo, lo que sugiero aquí es mi sol, en vez de dejar este sol inerte, ¿no? Darle un poco de vida al sol. O una cosa más simple, en la misma cuerda del sol, que es la tercera cuerda, puedes hacer un trino entre, como es cuerda suelta, entre la octava y la tercera, en el si, do, si, do, si, do, ¿no? O bien la cuerda suelta y un armónico. Otra dimensión. Más gruesa, ¿no? Pero algo que no sea simplemente estar ahí, elaborar. Entonces, cuando has hecho eso, vuelve al sol, entonces ahí sí entra esto y esto. Después de que de alguna manera he identificado ese sol. Entonces, eso se hace como un principio, o sea, todo lo que tenga que ver con las notas que pertenezcan a este material va a tener esa peculiaridad de crecer, elaborarse. Inclusive,
Si uno quisiera, podría involucrar el resto de las cuerdas. Ta, ta, y toditos hacen eso y vuelve a eso. No sé si te da la idea. Sí, sí, o sea, lo que entiendo es como que, por ejemplo, primero empecé, digamos, el violín, después como que armarme una tabla de armónicos del sol en las cuerdas de la viola y empezar a hacer como un juego que empecé a hacer como armónicos Sí. cercanos, como desarrollo de ese sol, y luego después que vuelva al sol, digamos, Sol, al gesto. o sea, cuando ya está hecho ti, sol, de esta cosa sale el sol, se presenta el sol de alguna manera y cuando ya se ha presentado el sol, intervienen los otros. Claro, o sea, o sea, hacerle como o sea, una cosa antes de lo que ya está ahora. Entonces, y esa cosa Exacto, antes es ya justamente ese juego de extensiones del... exacto. Y ese principio lo utilizas para todo lo que puede ser cuando aquí hace en el clarinete tarí, relacionado. en el clarinete puede ser una arabesca o bien o simplemente tatá, un multifónico tatá, pero algo, ¿no? Algo que tenga, que se vaya caracterizando, cuando yo les he alguna vez comentado, les digo, ¿no? Cuando la percepción, la capacidad perceptiva de un oyente actual está mucho más desarrollada de un oyente de hace 50 años, ¿no es cierto? Porque ha oído mil cosas y su capacidad perceptiva se ha desarrollado harto también con el asunto de la televisión y demás vainas que te obligan a un ritmo intenso de atención. Entonces, es lo el ejemplo que yo digo, si yo voy a oír Shakespeare, digo ser o no ser, ese es el problema. Yo me duermo, pues. Entonces, no es que no tenga que recitar hoy en día Shakespeare, lo tengo que recitar, pero tengo que utilizar muchos recursos que mantengan mi atención. Inclusive la recitación puede ser más lenta, pero de repente voy a jugar con luces o con imágenes o con música, qué sé yo, con otros elementos del teatro que me obliguen a estar pendiente de lo que pasa, ¿no? Porque la recitación así, y por excelente que sea, de hace 80 años, ya no funciona simplemente. Entonces es lo mismo, tú dices, está, es un elemento melódico, ok, nadie te va a discutir eso. Como es un elemento melódico, tira, es lo mismo. Entonces, lo único que cambia es el timbre, pero es un cambio también relativo, porque finalmente el sonido del violín y el sonido del clarinete yo los conozco, soy un oyente que se dedica a oír música, entonces eh, los jueguitos que tú haces, que nosotros hacemos de estructura y todo aquello, es simplemente como, ahí está, en la gastronomía, el chef hoy en día, ¿qué cosa hace? La receta puede ser la misma de un plato clásico, pero ¿cómo te lo presenta? ¿No? Ya no te Oye, presenta. un fuego que lo presenta así. Claro, tiene una manera curiosa de presentarte la cosa, ¿no? Entonces se trata de eso, a estos elementos darles un poco de matiz, un poco de luz, un poco de fondo tinta, un poco de... Precisamente para catalizar, para un poco llamar la atención del oído, ¿no? Y eso no es simplemente para llamar la atención, es que llamando la atención, eso me obliga inclusive a tener mucho más rigor o mucho más cuidado en la estructura, porque si llamas la atención y me involucras en lo que estás haciendo, también corres el riesgo de que yo entienda, ¿no?
No sé si te... Sí, sí queda mucho más claro y es verdad justamente cuando con esta pieza, digamos, como sobre todo al principio decía, ¿qué hago si todo está planchado? Así me hacía recuerdo a Morton Feldman, así sus piezas de cuarteto que eran blancas, listas. pero, son hace 80 años, hace 60 años eso, ¿no? Por eso, claro, entonces decía como, sentía yo también esa necesidad de como necesito algo que le dé movimiento a esas notas blancas, digamos. Entonces, Entonces, ¿cuál es el desarrollo? Cuando tú tienes la música de los años 60, 70, tienes un desarrollo de percepción de elementos mínimos, ¿no es cierto? Es música muy estática en cierta medida, pero lo que te hacen es percibir la diferencia entre una tercera mayor y una tercera menor, y de pronto ese era el juego. Nosotros esas cosas ya las hemos de alguna manera asimilado, ¿no? Entonces, hay que, de alguna manera, el mismo elemento, eh, añadirle cositas que le den relieve, ¿no? Una cosa que es plana, que de pronto empieza a tener, en vez de verla así, empiezas a verla así, ¿no? claro, sí, sí. O sea, es así, pero si yo le pongo la lupa, de pronto es así, ¿no? Entonces, yo haría eso, Nachito, vería un poco dónde y cuáles elementos puedo. Si me esperas un minuto, me va a tomar un poco de tiempo eso, pero eh, quién sabe. A ver, saca esto y voy a intentar explicarte cómo hacer. Sí, Eso vale para todos lo que voy a hacer, ¿ya? Tic. Ya, un ratito. Oh, ¿dónde está? Cada que necesito eso siempre se me pierde. Pero ¿dónde está? Una página vacía, aquí está. Tac, tac. eh, ya, ya. Ahora, anotamos, anotamos. Ya. Este es el violín. Ya, ok. Cada pentagrama es una cuerda, o sea que sería sol, re, la cuerda del la y la cuerda del mi. Ok. Ya. Entonces, en la cuerda del sol, si yo rozo el si, va a sonar este si.
¿Ok? Si yo hago rozar donde toca el do, ha de sonar este sol, los resultantes son siempre armónicos. Este re, este mi, y el sol, que me da el sol. En la cuerda del re, si hago el fa sostenido, o sea, es la misma cosa, ¿no es cierto? Fa sostenido, sol, la, si y re. En la cuerda del la voy a tener el do sostenido, el re, el mi, el fa sostenido y el la. La cuerda del mi, sol sostenido, el la, el si, el do sostenido y el mi. ¿Ok? Esas son, digamos, las pisadas, ¿no es cierto? Donde yo voy a rozar. Ahora, si yo tendría que tocar una secuencia que sea armónicos de sol, entonces, de la cuerda del sol, todas las posiciones son ok. De la cuerda del re, tendría el fa sostenido, que es un armónico. Aquí tendría esto. El fa sostenido, que es un armónico el re, que es un armónico del sol. El la, no lo pondría aquí. Aquí tengo el fa sostenido otra vez. Y aquí tengo el re otra vez. En la cuerda del la, la única posible es, quién sabe, el mi, que tenga relación con el sol. Y en la cuerda del mi tendría el mi, el si y listo. No, esto no. Ah, sí, esto sí, porque no. El mi no tiene relación. ¿Ya? Entonces, estas son las pisadas que yo puedo utilizar. Lo que tengo que hacer es utilizar, imagínense ustedes, esta es el mango la trastiera del violín, ¿no? Como la trastiera de la guitarra, digamos. Entonces, lo que no es conveniente es pisar dos cuerdas en el mismo lugar, porque el violín es bien estrecho. Entonces, con un dedo a veces ya abarcas dos cuerdas. Entonces, conviene siempre hacer desfasado, un poquito adelante o un poquito atrás. Entonces, por ejemplo, aquí una secuencia que yo podría hacer tranquilamente sería esta. Ta, 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 ta. Ta, ta, ti, ta, ti, ta, ti. Papi, papá, papi. Y vuelta, ¿no? Ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ta. Y volver igual.
Por donde he ido, vuelvo. Tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tan, tin, tan, tan. Y aquí, quién sabe, hasta podría ser esto. Ta, ti, ta. Ta, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da, di, da. Da. Pa, 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 pe, pa, pa, ra, ti, da, di, da, di, da, di, da, da. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que yo aconsejaría sería que tú te hagas la misma tabla para violín, para el cello, para la viola. Entonces, según qué sonido quieres hacer, escoges las notas que tengan relación con ese sonido y una vez que ya las has puesto crucecita, ves manualmente cómo puede ser factible. Esto viene una cosa así, sin control, porque va a subir y bajar. Se puede escoger también de manera de hacer esto o de manera de hacer esto, ¿no? O sea, que suba o que baje. Entonces, puedes también escoger así, ¿no? ¿Está claro, Nacho? Sí, sí, entonces, esto, digamos, se roza, entonces siempre tiene que ser cuerdas contiguas, entonces, cuerdas separadas. Bueno, pueden ser contiguas también, tata, o pueden brincar de una, ¿no? Tampoco de la primera a la cuarta, no. Pero de la primera, de la cuarta a la segunda, pues ta, ti, ta, y volver, puedes jugar un poco relativamente libremente en lo que te da la mano, ¿no? Claro, sí. Lo que te da la mano y además compatiblemente con el arco, porque si son cuerdas contiguas no hay problema, tarira, eso así, tarira, el arco se desplaza así. Ahora, de hacer ta y saltar de cuerda ya va a ser más complicado, ¿no? Claro. Claro, porque justamente, digamos, de esta piecita lo que he hecho es marque, digamos, diferentes, diferentes secciones que, claro, cada una tiene, entonces si le asigno, digamos, una mayor caracterización, va a ser a todo lo que era ese, digamos, esa tercera o ese gesto de melódico. Entonces, Lo importante en estas secuencias es que utilices las cuerdas sueltas, o sea, los armónicos naturales, ¿no? Porque con los artificiales no tienes esa agilidad, digamos. Ahora, esto, si tú tienes un instrumento que hace esto, de pronto tienes dos instrumentos que hacen esto, o tres instrumentos que hacen la misma cosa. Siempre cada instrumento sobre sus cuerdas buscando relaciones con el sol. Entonces tienes gruesa, ¿no? claro, sí, sí. Otra cosa que puede ser lo que decía, podrías hacer un trino, por ejemplo, entre esta y esta. Escribir el si e entre paréntesis el do como trino. Entonces vas a tener, ¿no? El resultado va a ser un si solo, va a ser, pero rápido. Entre el do y el re es son más cercanos. Son de una quinta. Esto es una sexta. Entre esta y esta va a ser, o sea, todavía puedes hacer ese juego también de trinos de armónicos. O finalmente el otro juego entre trinos, entre nota real. Esta sería una nota real ya para un armónico artificial. Un trino entre nota real y armónico.
Entonces es ta, 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 ta. Esa es la mecánica, ¿no? Ese rápido es to. Una cosa que se oye y no se entreoye. ¿Ok? Entonces, Sí. tratar de ver si puedes de alguna manera involucrar ese tipo de alternativas de tímbricas, ¿no? A tu cosa, para que tengan un aspecto un poco más, inclusive más específico, más peculiar, ¿no? Sí, sí, me parece que haría eso con Porque, esto. porque la observación perversa que podría hacerte es, ¿qué pasa si en vez de los instrumentos que has puesto yo le pongo clarinete, le pongo otro clarinete, un oboe y un fagot? Las notas son las mismas, están ahí. Claro. En cambio, si haces ese trabajo son inequivocablemente para ese instrumento, ¿no? Y eso es un plus para los intérpretes, porque les involucra mucho más. Sí, justamente me estaba acordando de los multifónicos del clarinete para esta sección. Estaba terminado y empezaba con una especie de modulación con los multifónicos. Entonces la idea puede ser como un elástico, ¿no? Donde tú tienes cosas lentas que se vuelven lentas y de pronto y otra vez lento, ¿no? Sí, 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 justamente. Bueno, ahora la sección que viene era como una sección ya más rápida y ahí que pude aprovechar de hacer Claro. los armónicos, digamos, naturales que generan ese movimiento. ¿Ok? Perfecto, maestro, muchas gracias. Dije, bueno, Miguel creo que ha vuelto, pero no sé si habrá resuelto su... Maestro, buenas días. No sé por qué cuando coloco finales se calla, no puedo ni escucharlos ni hablar por Zoom, ¿no? Ah, ya. Pero si Simar está ahí, le pasé la anterior vez la partitura, si me podría hacer el favor, o el final. Eh, No sé, habría que ver. Sí, más. Simar, o si no voy a... Estoy ahorita en la computadora, estoy un poquito lejos, pero Ah, ya, ya, ya. está en el chat conmigo en WhatsApp. Sí que te la ha mandado, dice que. Por favor, Simar, si no fuera molestia. Y se dice que es molestia. La voy a averiguar para la próxima semana, maestro, cómo solucionar estas cosas, ¿no? Pero no pude escuchar la exposición de Ignacio, ¿no? Pero me pareció un poquito parecida a mi pieza. La pregunta sería si consciente, no escuché nada de su conversación, pero si conscientemente él ha querido no poner factores idiomáticos a los instrumentos para que quizás parecido a la mía se escuche como un todo global, o es que ha sido por no tener los recursos en ese momento. El punto es que el punto es uno, Miguel. Eh, Hay que un poco, creo, salir, un poco tratar de salir de una autorreferencialidad, ¿no? O sea, el compositor no es como concepto, no creo que nunca haya sido, mm, en ninguna época haya sido una persona que tiene ideas y simplemente las expone. Tiene ideas y antes de escribir y mientras escribe,
se pone el problema, ¿no? Se plantea el problema de una contraparte, ¿no es cierto? Porque sería demasiado simple decir, yo quiero hacer esto, yo me planteo hacer esto, este es mi objetivo, lo hago y bien, al que le guste bien, al que no le guste también. Es bastante estéril, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, en fin, para tomar una decisión entre varias alternativas, tiene que estar claro en la escritura que lo que tú has escogido es una elección, ¿no? Y tú hubieras podido hacer A, B, C, D, E, H, F y has elegido C. Eso tiene que estar bastante claro. Si eso está claro, no hay problema, ¿no? Pero como postura, como idea, el compositor tendría que plantearse todo eso. Ahora, Ignacio, ¿qué es lo que ha hecho? Yo le hago una observación respecto como contraparte, no como profesor, no como experiencia, simplemente como oyente, ¿no? Le digo, mira, esta cosa no me satisface, o sea, me puede aburrir por ahí. Entonces él puede decir, bueno, si te aburre, me vale, ¿no? También esa es otra opción. Pero sí, ok, lo correcto sería que mi observación la tome en cuenta y después, si le vale, está bien. Pero de pronto la observación puede también hacerle pensar que a lo mejor podría haber sido interesante para él alguna posibilidad más, ¿no? Sí, maestro. Ya está el CIMAS, lo iremos. Lo hago sonar ahorita. ¿Me confirman si suena, por favor? Perdón, Pero los timbres. está como piano, CIMAS. Yo te aconsejaría, por ejemplo, hay una versión para cuerdas de la, ¿cómo se llama? Pues esta cosa de Bach famosa. No es el arte de la fuga, el otro famoso. Son variaciones prácticamente. Variaciones Goldberg. Goldberg, ok, exacto. Pero oír, por ejemplo, una versión para cuerdas, te das cuenta de la cantidad de recursos y Bach es uno que simplemente con las notas que pone se puede oír tranquilamente, pero cuando le pone los recursos, cambia totalmente. Ahora sí, lo pongo de nuevo. Ok.
Ujú. Comentarios, niños. Alguien diga algo. Interesante, maestro. A mí me gustó sobre todo los colores, ¿no? La combinación de la instrumentación. Ujú. La obra. Juan, ¿qué dice, maestro? Querido maestro, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Un Juancito? poquito aquí resfriado, Todo el mundo está le resfriado. cuento. Hay Bueno, que cuidar, todavía estoy en cama. cuidarse, cuidarse. Sí, mira, y simplemente una pequeña apreciación a lo siguiente. Tú dijiste una cosa muy bonita, muy importante hace rato. Dinámicamente en nuestra sociedad estamos viviendo una etapa en donde todas las cosas se mueven muy rápidamente y de ese modo es que concebimos a las cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, la única sugerencia que le haría yo a querido Miguel es la siguiente, que de pronto ya los otros detalles técnicos y todo eso tú lo puedes hacer mejor que yo, pero Hola, ¿Qué quieres? vengo a hablarte de nuestro hijo. ¿Qué hay de él? Ya te di la pensión, ya no tengo más dinero para ustedes. no sé qué está pasando. Y ya, quisiera decirle, ¿no? Que un poco la obra se cansa a ratos porque va como un poco lenta, ¿no? Le falta mayor dinamismo. Entonces, habría que pensar en ese sentido, que se vuelve demasiado, a ratos un poco cansina, ¿no? Cansina y en los materiales, no, pareciera que no evoluciona mucho en ese sentido. Tiene que haber más contrastes, más cambios y más dinamismo en ese sentido. Esa es la única apreciación porque creo que técnicamente todo lo demás tú lo puedes hacer mejor, querido Edgar. Sí. Nachito, ¿qué dices? No, que es cierto que tal vez un poco de contraste podría haber sido necesario, digamos, alguna sección que discurra de lo melódico y pueda llevarse, no sé, a un plano más percusivo, tal vez, digamos. Entonces, un poco por ahí puede ser el, el tema, digamos, la idea de contraste, de secciones. Ahora, yo creo, hemos dicho ya alguna vez o más de una vez, el asunto de que la música no comunica otra cosa que relaciones entre los sonidos, ¿cierto? No comunica emociones, por ejemplo. En todo caso, provoca emociones, no comunica emociones. Y eso hace que la música sea mucho más interesante como elemento porque da opción, es un mundo abierto a miles, millones de interpretaciones, ¿no? Entonces no hay una interpretación unívoca y mucho menos hay una comunicación de parte del compositor de elementos extramusicales. Entonces, ¿qué sucede? Que siendo un lenguaje relativamente limitado a los músicos, ¿no? Los músicos entendemos a través de la escucha, pero a través también de mirar una partitura, entendemos las relaciones entre los sonidos, entendemos las figuras, entendemos. Lo que pasa es que las observaciones, voy a ser bastante brutal, Miguel, no lo tomes a mal, por favor. Simplemente exagero para dar la idea de lo que pienso, ¿no?
Es la observación que le hice a Nacho hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de esos instrumentos fueran otros instrumentos? ¿Qué cosa cambia? No cambia mucho, o no cambia nada. Para empezar esa observación. Y la segunda observación es que en cierta medida es música de papel, en el sentido que si la ves, te puedes enredar en un juego de entender los juegos, que el retrógrado, que el inverso, que la imitación de la figura, esto, lo ves, pero mucho menos lo percibes. Y finalmente, una cosa que me parece más clara al menos para mí. Hasta el compás 20 más o menos, la atención está a 100% porque estoy tratando de entender. Pero ¿qué pasa? Que a partir de más o menos compás 20 hacia adelante, no pasa nada, no cambia nada. Podría acabarse en el compás 25, como podría acabarse en el compás 2500, no cambia nada. Salvo en la página 22, 23, un momento en que armas como que van uno por uno sumándose para hacer todos los instrumentos la misma cosa, ¿no? Es lo único que pasa de diferente. Entonces, eso yo lo tendría en cuenta, Miguel. Porque como te diría, toda la elaboración, toda la especulación que tú haces seguramente sobre el material, como te digo, desde el punto de vista de los recursos contrapuntísticos, todo eso está claro, pero está muy claro, como te digo, en el papel, ¿no? No sé qué te parece como observación. No, maestro, está bien. Como le digo, una partitura es un laboratorio de experimentación como usted y el maestro Parrado lo dijeron, ¿no? Claro, Aquí yo tenía algunos objetivos en esta pieza, que más era, como le digo, toda pieza para mí es una pieza pedagógica en primer lugar y de sí, todo, experimentación, ¿no? desde Entonces, luego. yo elegí qué materiales quería emplear para esta pieza, qué recursos Ujú. técnicos, y sobre eso lo hice. Yo comprendo lo que Juan y usted me están diciendo, ¿no? Y solamente poder decir que es una de tantas miles, o bueno, no miles, No, sí, sí, es obvio. Es una de las cantidad de opciones que uno tiene, obviamente. No, no, me refiero, maestro, a que en la vida musical nuestra va a haber muchas piezas más por realizar, ¿no? Esta Claro. ha cumplido un objetivo de qué quería experimentar. Em, He visto, haciendo uno comprende cuáles son los errores, las fallas, cuáles son los aciertos. Desde luego, y las observaciones también tienen ese sentido, no Exacto. precisamente de criticar o de individuar las fallas, no hay que ver quintas, octavas, no es eso. Es un sentido más global de lo que uno se espera cuando oye una pieza, ¿no? Entonces, el consejo sería, eh, quien sabe porque puedes hacer lo mismo haciendo una sección, por ejemplo, o una sección de 20, 25 compases que tenga esa característica, pero al mismo tiempo puede haber, o sea, el sonido, la música, tiene varios parámetros, ¿no es cierto? Aparte de las relaciones interválicas y todo aquello, tenemos el tiempo, tenemos el timbre, tenemos el carácter, tenemos los gestos, tenemos las estratificaciones, la densidad, la textura. Son varios elementos que hacen parte de un trabajo, ¿no es cierto? Ahora, un trabajo puede ser monográfico en el sentido, quiero ver solamente los timbres, entonces
no necesita eso pasó en los años 70. Habían cantidad de piezas que no era importante, daban un sonido fijo, no importaba qué sonido, para 10 instrumentos cada sonido daba un sonido diferente, o al contrario, todos daban el mismo sonido. Ahí tienes tocados en Inori para 3 orquestas, que es simplemente sol, es un sol diferente. Entonces, si yo no trabajo las alturas, tengo que trabajar el ritmo, tengo que trabajar el timbre, tengo que trabajar las texturas, las tesituras, las texturas, o sea, trabajar sobre específicos parámetros sin desarrollar el parámetro de los intervalos, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea que eso yo creo que sería importante, o sea que es importante si para ti es una experiencia en la que has trabajado sobre un cierto problema, ok, ten en cuenta que quedan muchos otros problemas y que vale la pena, quién sabe, como no tenemos la extensa capacidad que podía tener Bach, que metía 4 de estas al día, eh, tratar de integrar un poco las curiosidades y controlar los parámetros, pues un poco más, articulándolos más, haciéndolos comunicar, haciéndolos interactuar entre ellos, ¿no? Que eso es lo que realmente después a la escucha es el resultado que nos despierta un poco, tampoco le da curiosidad y satisface la curiosidad y las expectativas que tenemos cuando vamos a ir a oír una pieza, ¿no es cierto? Ese sería el consejo, Miguel. Sí, maestro, los voy a tomar muy en cuenta y en unas futuras obras, claro que sí van a entrar muchos de estos consejos suyos, ¿no? Sí, Agradecerle. tengan en cuenta, o sea, tengan en cuenta, porque yo, ah, estando en un tema, digamos, un tema puede abarcar varios parámetros. A mí me ha pasado eso cuando he visto, hay un arquitecto muy importante norteamericano, Frank Gehry, no sé si han visto. A mí me tenía un concierto, me hacían un homenaje en Bilbao. Y el concierto era en el auditorium del museo de este Guggenheim, que es una cosa impresionante, impresionante, porque ya para empezar es como una escultura que está en medio de una ciudad. En una ciudad de los años entre fin de 800, primeros 900, una arquitectura muy convencional, no tiene edificios modernos, ¿no? Era una ciudad industrial, Bilbao. Y entonces esta estructura completamente parece una astronave al medio, pero no choca, ¿por qué? Porque ha utilizado como una caparazón de titanio, que es un poco como un espejo, ¿no? Entonces es medio transparente la estructura, no la ves. Y está como si fuera un pez, un pescado o un barco rodeado de una fuente. Y esa fuente está al lado del río, que está más abajo, pero de lejos parece que estuviera sobre el río. Entonces, cuando empiezas a ver eso, ves que está resuelto el problema urbanístico, el parámetro urbanístico. Está resuelto el parámetro de la arquitectura contemporánea en el sentido de experimentación. Está resuelto el problema de los materiales de vanguardia, ¿no? El titanio y otros materiales. Está resuelto el problema estático, que es muy importante porque el tema que se ha puesto el arquitecto es de no tener líneas rectas, son todas curvas. Entonces, para que tengas un edificio de 3 pisos que no sean rectos, tiene que tener resolver ciertos problemas estáticos. Y cuando empiezas a ver, todo realmente es circular, ¿no? O sea, no es recto, ¿no? Que todo tiene una tendencia a circular. Entonces, ahí sí me ha impresionado mucho cómo, desde todo punto de vista que lo veas, funciona, ¿no? Y si hago un paralelo con la música, pucha, digo, imagínate
involucrar los varios parámetros que incluye la música y tratar de controlarlos. No te digo de resolver, de controlarlos, ¿no? De que estén presentes todos estos problemas que tenemos, de que las figuras rítmicas, los gestos, el timbre, la tesitura, la textura, la instrumentalidad, el contrapunto, el elemento vertical, el elemento horizontal, son cantidad de elementos que difícilmente logramos controlar, pero que hay que ponerse y proponerse, ese es el resumen, ¿no? Eso sí, maestro, perfecto. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, hasta aquí llegamos. Nos vemos el domingo, ¿sí? Sí, maestro. Trabajen, por favor. ¿Ya? Ok. Luego, maestro. Hasta luego, chicos. Chao, chicos. Chao. Chao, jóvenes. Gracias. Adiós, adiós, Edgar. Gracias, sí, gracias Hasta luego, por la maestro. experiencia, maestro. Permiso. Chao.